UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Eso que mencionan que nací en Panamá es verdad, pero le han dado demasiada importancia. Porque a la hora de la verdad, yo soy de Cartagena, mi familia es de Cartagena, y yo nací allá simplemente por el hecho de que había un hospital en esa época dedicado a las enfermedades tropicales. Y entonces, como medida de seguridad de mis padres, mi mamá viajó a Panamá para tener el bebé allá, con todas las garantías de la época, porque un hermano mayor mío había muerto anteriormente de una infección intestinal y temían pues que algo pasara así similar. Pero eso es simplemente una pequeña anécdota, porque yo soy de Cartagena, de días me llevaron de nuevo a Cartagena, y así que eso no es mayor. No le doy mucha importancia el hecho de haber nacido en Panamá. Mi padre tenía todos los domingos casa abierta y él tenía una habitación de la casa que se llama el cuarto de los disfraces. Y por ahí a las 3 de la tarde llegaba el maquillador y todo el mundo se disfrazaba. Las señoras, los señores, y aquello eran como comparsas, no necesariamente era carnaval, era cualquier domingo, ¿no? Esto hacía que las fiestas fueran muy animadas. Y yo tenía, como todo pelado, que siga a su padre, yo tenía un cuartico en el fondo del patio, se llama el cuartico de los disfraces. Era mi versión chiquita de lo que él tenía en grande en la casa principal. Yo me acuerdo que yo me gustaba disfrazarme de Drácula y comencé a hacer, pongamos la dentadura postiza con cera, y son mis primeros recuerdos de haber utilizado un material para crear algo. Descubrí la arcilla. Entonces me iba con mis hermanas menores, nos íbamos a los muelles marítimos, donde había una enorme extensión de arcilla muy fina, porque era sacada, dragada del fondo, y allí cargábamos en el cochecito de las muñecas de ellas, cargábamos los bloques inmensos de barro, y ese desfile a las 4 de la tarde por la calle principal de Manga, ¿no? Empujando a esta pobre carrito taqueado de fango para hacer esculturas. Y hice varias, unas inspiradas en figuritas precolombinas, y otras, me acuerdo una mano que hice, y estaba inspirada en un cuento de que publicaba en Villiquen, que era la maldición de un faraón y la mano de un sacerdote que se lo cortaron por aquí, y entonces uno podía, estrechando la mano de la momia, pedir un deseo que se cumplía, pero siempre con resultados fatales. Entonces yo hice la mano, le puse su montura y le inventé unos jeroglíficos. Bueno, y eso me acuerdo de mi primera escultura que hice. Tendría yo, ¿cuánto sería? 9 o 10 años. Los carnavales en Cartagena también permiten que uno tenga una comunicación diferente,
porque llega la época de las fiestas, uno va a un barrio, se comunica con ellos, va a otro barrio. Yo tuve la fortuna de poderme mover en Cartagena cuando era niña muy especial, ¿no? Y eso me dio un ambiente pues de alegría, de comunicación. Me fascinaba montar en bote y con Enrique tuvimos la oportunidad de pasear por todos los caños de Cartagena, mirando la ciudad no de adentro para afuera, sino de afuera hacia adentro, ¿no? Sus paisajes, sus atardeceres, la caída de las tardes en Cartagena eran fabulosas. Uno se iba para las murallas y se sentaba a contemplar el mar, las gaviotas, la vida marina. Hoy donde está el centro de convenciones, eso era un área de pescadores. Entonces uno se iba a todos esos rincones a comer la comida hecha por la gente de ahí de la plaza. Y era mucho la convivencia de conocimiento dentro de la comunidad de Cartagena, ¿no? Mis recuerdos pues, de Cartagena, de esa época, estoy hablando por allá, los años 27, había todas estas pequeñas aldeas de pescadores alrededor de la muralla, que se llamaban Pekín, Pueblo Nuevo, y tenían sus carnavales, y eran todos alrededor de la muralla sobre la playa. Hoy día pasa allí la avenida Santander. Así que esos recuerdos, las cumbias auténticas, de eso que uno se acuerda de que se bailaba cumbia en la playa, ¿no? De los pescadores, no era asunto de la cumbiamba turística. El 11 de noviembre, que se desapareció con los eventos del reinado de belleza. En el 11 de noviembre era una fiesta netamente popular, con batalla de flores, era un carnaval popular. En mi casa, en Cartagena, en mi familia, siempre hubo alguna tendencia hacia las artes. Mi abuela, que usted menciona, Concepción Jiménez de Araujo, fue una señora que supo aglutinar en Cartagena todas las fuerzas creativas de distintos tipos. Ella, descubrió a Epifanio Garay, que es considerado uno de los pintores, o el pintor más importante que ha tenido Colombia a final de siglo. Y con él fundó la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. Ella no figuraba, sino era el motor impulsador detrás de todo esto. Muchos de los monumentos de la ciudad son pensados por ella, ideados y reunidos la gente y las finanzas suficientes para hacerlos. Pongamos en Cartagena, en el Paseo de los Mártires, está una estatua, un monumento, porque más que una estatua es un monumento, a la mujer cartagenera. Este fue inventado por ella. Fue la primera persona que tuvo un automóvil, un Ford, y no le gustaba salir sola, salía todas las tardes a las 4, entonces yo era el compañero de ella. Ella me mandó a hacer un banquito para sentarme enfrente, porque no le gustaba hablar así mirando por un lado. Y entonces íbamos de lo que es hoy día Boca Grande, a coger icacos, uvita de playa, y siempre era una persona con una conversación
para un muchacho, para un jovencito, eso era muy excitante salir primero en automóvil, después con la abuela. Fue una mujer pintora también fue, y hizo el primer salón de artistas colombianos, yo no me acuerdo si se llamaba artistas de Cartagena o colombianos, en un momento en que aquí todavía no se había hecho ningún salón. Fue una mujer muy dinámica. A mí me decía, feliz tú que vas a ir a Marte. Pues se adelantó un poquito. Pues. Nuestra familia vivió en Bogotá 4 años, por allá en los años 26 al 30, así que tengo muchos recuerdos infantiles de Bogotá. Me acuerdo de las películas que me llevaba mi aya en el Olimpia, que eran películas mudas, porque todavía no había entrado el parlante, así que mi memoria del cine se remonta hasta el cine mudo a lo vivo, pues no era cine mudo visto en un museo o en una cinemateca, sino de verdad. Las películas que más recuerdo era El Pirata Negro de Douglas Fairbanks y El Ladrón de Bagdad también. Mi afición al cine ha influido muchísimo en mi obra. Hasta cierto punto, el sentido de la composición y del manejo de las figuras corresponde más que todo al cine, más que a ninguna influencia de otro artista importante. Yo uso mucho el plano americano que llaman, que es el plano aquel que va hasta la cintura. Eso lo utilizo mucho en mis cuadros. El hecho de que siempre hay como una figura que tiene algo como de heroína o de héroe, es decir, en el sentido de la estrella. Eso existe en mi pintura. Yo aprendí a dibujar copiando fotos de las estrellas de cine. Hay todavía en muchas colecciones, especialmente en mi familia, retratos de Lagarbo, de John Crawford, de Marlene Dietrich, todos copiados de revistas de cine. Y que hoy día me asombro de la fidelidad con que yo lo hacía, ¿no? Son muy buenos dibujos. No son interpretativos, son exactos a una foto, ¿no? Eso me enseñó mucho la disciplina del uso del lápiz. Y por eso yo muy poco, cuando dibujo, muy poco borro, muy poco corrijo, porque tengo ya esa experiencia de tantos años atrás. Y yo que una vez le posé para 4 cuadros sobre un cuadro de Goya, doña Isabel Cobos del Porcel, que está en el National Gallery de Londres, y entonces le posé para 4 versiones de ese cuadro. A mí me impresionaba, era su cocina, lo bien que sabe pintar, y qué trazo más seguro, qué dominio sobre la técnica, y sabe muy bien lo que quiere decir, y lo dice muy bien. Conozco muy bien toda su trayectoria y pues conozco los diferentes aspectos de su producción, porque es uno de los artistas más polifacéticos, digámoslo así, del arte colombiano, que se ha manifestado como dibujante, como grabador, como pintor, como escultor, como ensamblista, no sé cómo decirlo exactamente, ¿no? Es decir, ha hecho durante varios años unos trabajos muy experimentales construyendo piezas con objetos listos. Yo comencé a pintar ya del natural, como decían en esa época, o sea, ya no copiaba. Yo no tuve profesores, yo me inventé mis propias disciplinas.
Y entonces pues comencé a pintar la gente que me rodeaba, mis hermanas, las muchachas del servicio, y en eso estuvo Ricardo Gómez Campuzano, que era muy popular entre la gente pudiente por sus paisajes, y era el único artista de la época en que viajaba y exponía en Cartagena o en Barranquilla, siempre en un club social, y vio mis cuadros y me dijo, no, pues eso tiene que participar en el Salón de Artistas Colombianos. Yo no tenía ni idea, yo estaba en el colegio, ni idea de que existía el plan de crear un salón de artistas colombianos. Acuérdense que en esa época no existía ni la televisión ni el radio, así que no era un asunto sino que uno estaba aislado, recibía las revistas con mucho atraso. Entonces, pero me dijo, lo que está pintando es muy chiquito, pinta un cuadro grande. Y se me quedó la idea y pinté un cuadro grande. Y se envió acá a Bogotá. Nunca pensando pues, que ni siquiera fuera aceptado, no sé, no tenía esa pretensión, sino intentar. Y ante mi sorpresa fue aceptado por el jurado de admisión, y ante mi mayor sorpresa todavía comenzó a salir publicado en todos los periódicos y en las revistas de la época. Salió hasta en color, en la portada de Cromos, y salió elegido el cuadro más popular de la exposición. Y ante el éxito de ese cuadro, el presidente Eduardo Santos creó una beca y me la ofreció. Entonces mi padre me dijo, bueno, mira, tú no has terminado bachillerato. Yo te diría que te quedes aquí, yo te mando después. ¿Era el año? Eso era el año 40, 39 a 40. Entonces yo me dije, no, esto de que me manda después, no, me voy ya. Entonces no terminé de bachillerato, me fui para Nueva York y allá viví 3 años haciendo de todo, de portero, porque la beca era la beca, pero no alcanzaba mucho para... Fui portero, fui del guardarropa, esos que cuidan los abrigos y los reciben y dan las fichas. Fui también barrendero de la escuela. En fin, tenía un estudio donde hoy día está el Lincoln Center, y era como miedoso porque era un edificio como de 25 o 30 pisos y la única persona que dormía allí era yo. Así que por la noche había toda clase de ruidos, toda clase de oscuridades para entrar y salir. Pero era mi estudio. Y ahí yo tenía en una pared todos los mapas de Europa, siguiendo pues la guerra con alfileres. Ahora, en ese momento Nueva York era una ciudad que comenzaba a despertarse internacionalmente, con la invasión que tuvo de todos los talentos y los intelectuales de Europa huyendo de la invasión nazi. Entonces allá conocí a muchos grandes autores y pintores de la época, entre ellos a George Grosz, que era el más grande pintor alemán de la época. Yo estuve con él, él me enseñó, fui alumno de él. Bertolt Brecht, que es el gran dramaturgo, y Erwin Piscator, el mejor escenógrafo que también había en ese momento. Yo allá con él aprendí algunas cosas de escenografía. Así que en Nueva York conocí a Chagall, a Dalí. Así que era un hervidero de talentos. Peggy Guggenheim abrió la Galería Arte de nuestro siglo.
forma es universal. El arte de Grau no está inserto, ni es provinciano, ni es folclórico, ni mucho menos de eso. Por eso le decía que ha hecho su propio arte, pero él sí bebió en fuentes internacionales. Él estudió en Florencia, estudió en Nueva York, estuvo en México estudiando, en fin, es una persona que ha viajado mucho, ha salido mucho, ha vivido en las fuentes de los principales maestros, le gusta mucho el arte italiano del Renacimiento, entonces sí lo ha metido en su obra, sin duda, lo ha metido en su obra, entonces no tenemos que hablar que sí tiene este sentido universal e internacional, aunque como le digo, quiere hacer sus obras y su homenaje en su país, porque es muy importante que los autores, los artistas, hablen de lo propio, hablen de su país, de su identidad, porque eso es lo que nos va definiendo y nos va definiendo como país y como cultura, que ese es uno de nuestros grandes problemas, siempre querer ser otro. Cuando él aparece en el escenario colombiano en 1940, ese primer periodo es supremamente importante porque es la parte más polifacética de su producción desde el punto de vista temático y porque además pasa por diferentes etapas estilísticas. Grau se inicia como un pintor naturalista que está mirando el muralismo mexicano, pero después de que está en Nueva York comienza a trabajar dentro de lo que se conoce con el nombre del expresionismo y durante todos los 40 hace una obra francamente expresionista, tanto en grabado como en pintura. Esos cuadros son muy buenos y fueron muy criticados en Bogotá porque como él ya había pintado en términos naturalistas, la gente estaba esperando que Grau siguiera trabajando dentro de estos parámetros de figuras inspiradas en la naturaleza y basadas obviamente en modelos vivos. Tengo desarmado una obra tridimensional que se llama La virtud y el vicio, o sea, el bien y el mal. De un lado está el vicio hecho en cera, del otro lado está la virtud, ¿no?, que sería la niña bien y la Rita o la Lola, ¿no? Es un poquito la cuestión de buscar la contraposición de qué es el bien y qué es el mal. A veces el mal es tonto y el bien es bobo, o a la inversa, el mal es perverso y el bien es pasivo. Todas estas cosas hacen que yo lo utilice de una forma u otra en mi obra. ¿Y en la vida cómo? En la vida real, pues el mal se disfraza y el bien también. Que lo estudien. Aunque casualmente anoche se hablaba de mis cuadros y hay tantas versiones distintas, ¿no?, de un mismo cuadro, digamos. Y eso está bien, porque un cuadro no es solamente una sola cosa, eso conlleva muchas otras. Hay una filosofía detrás. No puedo hacer una síntesis tan así, ¿no? Vea los cuadros, ahora lo pasa por el video. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.